Bien, vamos a empezar con la transmisión de nuestro evento del día de hoy, donde hablaremos del tema del valor de Six Sigma y cómo este ha sido importante a través de todos estos 30 años en los que existe este marco de trabajo. Bienvenidos a todos, mi nombre es Ariel Ramos, experto en TI, y voy a ayudarles a moderar este conversatorio que tenemos sobre el valor de Six Sigma. Con nosotros tenemos a Javier González, Cassandra Araya y Franklin Acuña, expertos en esta área. Bienvenidos. Javier, si nos puede contar un poco para que la gente comience a entrar en contexto sobre cada uno de ustedes, la experiencia que tienen, las certificaciones con las que cuentan en esta área. Hola Ariel, buenos días. Pues un gusto estar aquí con todos los que nos están escuchando. Pues este mes de octubre yo estoy cumpliendo 10 años de estar en PXS. Desde el 1 de octubre del año 2010 pues he estado apoyando a diferentes profesionales en las áreas de calidad, mejora continua, excelencia, y pues siempre es un gusto poder conversar con nuevas personas que andan buscando de qué se trata esto, de qué es la excelencia, de qué es la mejora y poderlos apoyar. A mí, pues, Six Sigma definitivamente me cambió la vida. Yo comencé allá en el año 2009 con la certificación Green Belt y para mí fue un abrir los ojos, un ordenamiento en mi carrera profesional, muchas cosas de las cuales pues ya yo había de alguna manera visto en la universidad, además en producción industrial, pero que definitivamente me dio un hilo conductor de cómo en una sola metodología, un solo marco de trabajo, pues poder aplicar para la solución de problemas en las empresas. De inmediato, el amor fue a primera vista y pasé pues del Green Belt al Black Belt, y al año siguiente pues también saqué la certificación como Manager of Quality, y ya pues años después he venido especializándome en las áreas también de Lean, con la certificación Lean nivel bronce, y además de eso pues más recientemente todo el tema de convertirme en facilitador certificado en excelencia con el modelo Shingo. Muy bien, bienvenido Javier. Nos acompaña también Cassandra Araya. Bienvenida, Cassandra. Hola, buenos días a todos. Un gusto estar con ustedes hoy. Bueno, para presentarme un poquito, yo en realidad tengo 10 años de experiencia y desde el día 1 estoy con PXS. Desde que era practicante, inclusive. El primer día de trabajo, el primer semestre que estuve ahí, empecé con PXS. Empecé con la certificación Green Belt y una vez que terminé con esa certificación, lo que estaba diciendo Javier me identifica. Yo creo que me enamoré de todo esto y después seguí con Black Belt y varios años después decidí llevar también Manager of Quality y la última fue Supplier Quality Professional debido a al lugar donde estoy ahorita, al área que cubro ahorita. Soy ingeniera en producción industrial, pero trabajo en industria médica como ingeniera de calidad de suplidores. Así que, pues Six Sigma es lo que me guía en mi trabajo, independientemente del área en el que esté, y pues acá estoy. Bien, bienvenida. Y tenemos también con nosotros a don Franklin Acuña. Bienvenido, Franklin. Hola Ariel, un gusto estar aquí con ustedes este sábado que esperamos compartir un poquito con ustedes mucho de lo que Six Sigma ha sido para nosotros en nuestras carreras profesionales y que consideramos hoy en día más que nunca sigue siendo súper vigente, súper importante para el desarrollo profesional no solamente de las personas, sino también para el aprovechamiento de las empresas, organizaciones de todo tipo. Y en este todo tipo se lo digo porque mucho del componente de mi experiencia, que ya son alrededor de 12, 15 años, ha sido precisamente participar, trabajar en muchos tipos de procesos diferentes, no solamente de manufactura, sino procesos de servicios financieros, procesos de servicios gubernamentales, y donde he sido fiel creyente y testigo del valor que le genera hoy en día a las organizaciones y siempre le ha generado Six Sigma a estas como tales. Bueno, les comento un poquito de mí. Yo soy egresado de Ingeniería Industrial y saqué posteriormente una maestría en Administración de Empresas. Comencé un camino más clásico, ¿verdad? Y posteriormente, estando en un trabajo, fui invitado a convertirme en Green Belt. Un Green Belt raro porque fue de General Electric, que es una empresa líder en el tema Six Sigma. Y posteriormente obtuve las certificaciones de Black Belt y Manager certificado de calidad. Es básicamente lo que he estado trabajando en los últimos años y considero que de una forma bastante buena, bastante exitosa. También soy Scrum Master certificado
y también soy Project Manager Professional PMP de PMI certificado. Entonces, ahí todo el mundo me dice que es el álbum Panini de certificaciones, pero créanme que cuando uno lo complementa, no solamente Six Sigma, sino otros conceptos, se vuelve muy completo ese marco de trabajo que puedes ofrecer a tus clientes y que con Six Sigma se potencia muchísimo. Excelente. Bienvenido, Franklin. Y como les mencioné, hoy voy a estar moderando este conversatorio. De mi parte, yo soy más experto en el área de TI, pero también utilizo Six Sigma en esta área, soy Green Belt. Y hoy vamos a empezar entonces con un tema muy importante, que es ¿cuál es el valor de Six Sigma? Entonces, para eso, tal vez podemos empezar con don Javier González. Gracias. Si yo tuviera que resumir, bueno, ¿dónde está el valor de ser desde Six Sigma como tal? ¿Verdad? Es que pues además de ser una estrategia de negocio, pues es una metodología donde con base en datos tomamos decisiones, ¿verdad? El tema de la aplicación del método científico para resolver problemas es una de esas grandes claves que ha hecho pues Six Sigma tan exitoso. El poder contar con una metodología que de manera ordenada, aplicando el método científico, pues resolvemos problemas basados en datos, en hechos, y lo que esos datos y esos hechos nos dicen, pues es lo que ha hecho Six Sigma sumamente exitoso. ¿Y de dónde se ven los resultados? Pues los resultados se ven sobre todo a nivel financiero, una metodología centrada en el cliente, pero que al final de cuentas nos centramos en el cliente porque eso es rentable para la empresa, porque eso deja un retorno a las organizaciones. Y entonces mezclamos ciencia con efectividad y eso ha hecho que Six Sigma pues sea sumamente exitoso. Exacto. Esto es una combinación de muchos elementos. En este momento, por ejemplo, en la transmisión hay personas que trabajan en diferentes áreas, pero como usted menciona, la toma de decisiones debe basarse en los datos, no en un asunto de suposiciones o de corazonadas, debe ser algo basado en datos reales que ya han sido medidos de la manera adecuada y a partir de ahí tomar una decisión. ¿Qué nos podría agregar en este caso, Cassandra? Ok, cuando yo pienso en valor de Six Sigma, yo lo que traté de pensar, como para resumirlo, es resultados tangibles. Al final, el hecho de que haya una metodología, como lo indicaba Javier, que estemos pensando desde un inicio en la toma de decisiones, nos va a llevar a esos resultados tangibles. Y por eso es que agrega valor y por eso es que sigue siendo exitoso. Porque al yo ver resultados, pues voy a querer más y voy a querer seguir, y pues precisamente es el proceso de la mejora continua, seguir. Y una vez que da un resultado, definitivamente sigo con el ciclo. Así que yo lo resumo en resultados tangibles y una manera más sencilla de tomar decisiones. Muy bien. ¿Y don Franklin? Bueno, Javier tocó elementos muy interesantes, ¿verdad? De lo que es Six Sigma y me parece muy atinado llegar y rescatar algo que es el concepto de metodología. Cuando hablamos de metodología, debemos imaginarnos una gran palabra que dice cómo. Y es cómo hacemos las cosas, cómo podemos hacer las cosas. En nuestros trabajos es muy común tener gerentes que constantemente nos dicen, tenemos que hacer esto, esto, esto. Esos son los qué del negocio. Esos son la estrategia, lo que tenemos que seguir. Pero una cosa es establecer un qué y otra cosa es hacer un cómo. Hacer un cómo es materializar ese qué que quiere nuestra gerencia, que quiere nuestra dirección, que quiere nuestra jefatura. Six Sigma nos da ese camino y esto es una de las grandes cuestiones que agrega valor y nos lo da de una forma bastante concisa, bastante enfocada. A diferencia muchas veces de lo que podemos nosotros ver en nuestra formación profesional, donde tenemos 4 o 5 años de un montón de conocimientos que muchas veces nuestra madurez del momento y nuestra falta de experiencia profesional no nos hacen ver con claridad cómo las podemos aprovechar. Six Sigma en específico sí nos permite tener puntualmente ese orden de conocimientos y lo que es más importante, saber cómo los podemos aplicar. Para mí ese es el gran valor de Six Sigma, el tener un cómo claro de hacer las cosas. Exacto. Siempre es bueno definir antes de dar cualquier paso qué es lo que tenemos que hacer, la planificación, cuáles son los objetivos. Tal vez algunos de los que están viéndonos en vivo han trabajado en un charter de proyecto.
Ahí pueden definir cuál va a ser un poco de su ruta de trabajo, la parte de definir los pasos previos, pero también mencionan algo muy importante que es el área de la gerencia. Y es común encontrar casos donde tal vez la gerencia, o tal vez, mejor dicho, un empleado de planta, alguien de las jefaturas medias, conozca bien de la metodología, pero tal vez en la gerencia, en las altas jerarquías de la empresa, tal vez aún no entiendan muy bien. Y a partir de aquí debemos tomar en cuenta que esta metodología tiene 30 años ya de existir, tiene bastante tiempo de estar en el mercado, y ahí sale la siguiente pregunta. ¿Por qué sigue siendo tan importante algo que fue creado hace 30 años? Javier. Creo que una de las grandes cosas que ha hecho que se mantenga vigente por tanto tiempo tiene que ver con que no hay una camisa de fuerza sobre cuáles son las herramientas que tienen que ser aplicadas, sino que como metodología que se basa en el método científico, pues está abierta a aquellas herramientas que en este momento sean necesarias y que también pues existan en el entorno. Entonces, de repente, pues podemos decir, bueno, empezamos con herramientas básicas, las herramientas básicas se nos quedaron cortas, pues vamos con herramientas más avanzadas, tenemos que meterle estadística no paramétrica, pues es parte del cuerpo de conocimientos, tenemos que entrar con estadística multivariada, pues es parte del cuerpo de conocimientos, hay que hablar de Big Data, pues Big Data puede ser parte del cuerpo de conocimientos, entonces al final de cuentas, pues lo que tenemos es una metodología base, donde pasamos por el ciclo definir, medir, analizar, implementar y controlar, pero dentro de la metodología, el uso de las herramientas es sumamente flexible. Y eso pues también en entornos como el de hoy, donde se empieza a hablar de temas como el agilismo, pues igual empezamos a ver cómo podemos correr scrums como parte de un proyecto de mejora. Y entonces al final de cuentas, pues todo eso nos ayuda a que se mantiene completamente vigente a pesar del tiempo. Entonces no necesariamente lo que veíamos en sus inicios, como lo que era Six Sigma, a lo que es hoy Six Sigma, pues por supuesto se ha venido nutriendo de todo lo que ocurre en el entorno. Exacto, es parte de una evolución. Como tal, no tenemos el Six Sigma de inicios, sino más bien ha ido mejorando, ha ido agregando herramientas, ha ido complementando con otras metodologías. Cassandra, y en este caso, ¿cuál ha sido el valor, por ejemplo, en su caso particular, que le ha dado esta metodología de trabajo? Okay, yo creo que lo que más me ha agregado valor a mí, no solo a mí como profesional, sino a mi equipo de trabajo y a los alumnos que en algún momento he tenido, es que yo trato de pensar en que Six Sigma no está allá lejísimos. No es algo que es inalcanzable tampoco, sino que es algo que va paso a paso. Vamos aprendiendo herramientas básicas. Yo siempre les digo a los muchachos de pensar en ¿qué tan útil puede ser algo tan sencillo como un Pareto? Entonces, algo tan sencillo como eso nos puede cambiar completamente la manera de pensar. Y voy aquí a mencionar algo que decía Franklin. La universidad nos da una perspectiva, por supuesto, y nos da un montón de herramientas y un montón de teoría que necesitamos como profesionales. Pero, ¿qué viene a hacer Six Sigma? Nos viene a cambiar un montón la manera en que pensamos, la manera en que ejecutamos y sobre todo la manera en que tomamos decisiones. Entonces, algo tan sencillo como un Pareto nos puede ayudar completamente a cambiar la dirección de un proyecto. Y bueno, y ni qué decir de herramientas mucho más avanzadas. Estoy pensando como en diseño de experimentos, que evidentemente es algo mucho más avanzado, pero que nos va a ayudar a tomar decisiones pues sumamente pensadas, ¿verdad? Entonces, creo que en mi caso, como profesional, a mis alumnos y a mi equipo de trabajo, pues ese es el valor, que desde lo sencillo vamos a obtener resultados. Entonces, no verlo como algo completamente inalcanzable. Entonces, creo que eso es lo que ha agregado valor en mí, al menos en mi caso. Ariel, no te escucho. Bien, no te escuchamos. Ok, perdón. Hay un abanico de herramientas en Six Sigma bastante amplio. Hay herramientas más simples que otras. Podemos empezar desde la estadística descriptiva, como se menciona, llegar hasta el diseño de experimentos avanzados, pero la idea es lograr el objetivo. Las herramientas son el medio con el cual nosotros llegamos a lograr el objetivo ya establecido. Franklin, en la parte del valor de Six Sigma, ¿cómo le ha agregado a usted valor y también a las empresas donde ha implementado proyectos de mejora?
Hay varias cosas importantes, Ariel, que hay que considerar, ¿verdad? Y ahora vos estás diciendo algo muy, muy atinado, que las herramientas son el medio, no son el fin. Muchas veces, y se los puedo decir bajo dos perspectivas, la primera es como formador, como facilitador, como profesor, y otra como profesional que está en una empresa haciendo cosas. Entonces, si vos me lo preguntas como persona de negocios, yo te diría, pues es el medio, porque muchas veces la gente se acerca diciéndome, es que quiero aplicar, como dice ahorita Cassandra muy atinadamente, quiero aplicar un Pareto, pero la cuestión es la siguiente, la situación de negocio se te presta para aplicar un Pareto. O sea, primero es que usted tenga claridad en que la situación de negocio implica usar ese tipo de conocimiento. Y eso Six Sigma lo tiene muy bien establecido. Segundo, hay otra cosa importante que uno tiene que ver en este tema Six Sigma. En los campos profesionales es muy común que existan modas. Yo soy ingeniero industrial. Por ejemplo, hace varios años en gestión de calidad era muy común el concepto de reingeniería. Hoy en día, muy pocas personas hablan de reingeniería. Si uno observa los conocimientos que uno aplica, los conceptos y herramientas que uno aplica a Six Sigma, son cosas que le puedes dar trazabilidad inclusive a los tiempos de Henry Ford, de Taylor. Pasas por toda la escuela tan grande y tan buena que ha sido la manufactura automotriz japonesa. Y en los últimos 30 años, con todo el boom que ha tenido en Estados Unidos, el Six Sigma y la forma en que llegó a consolidarse como un cuerpo de conocimientos bien definido y una metodología a aplicar. ¿Por qué sigue siendo tan importante Six Sigma después de 30 años? Porque sigue utilizando cosas que han demostrado su eficacia para lograr resultados y que son cosas que siguen resolviendo los problemas de negocio que tienen las organizaciones hoy en día y lo resuelven muy bien, ¿cierto? Como bien dice mi colega Javier, podemos ahí incorporar algunos otros elementos importantes. Por ejemplo, ahorita la tendencia de la agilidad, que viene a nutrir muchísimo la gestión de proyectos Six Sigma. Pero vean que eso permite hacer una convivencia muy buena, balanceada, sostenible, entre adiciones que lo único que hacen es mejorar lo que tenemos ahorita y generando un Six Sigma más robusto y con proyección a futuro. Exacto, eso al final es parte, como usted menciona, Javier agregaba que es un complemento, uno puede agregar varias cosas de camino. Y yo quisiera preguntarle a Javier, en todo ese tiempo que usted estaba con Six Sigma y que a pesar de ya tener 30 años, hablemos específicamente de la franja de tiempo en la que usted ha venido trabajando con esta metodología y con varias empresas, implementando también proyectos de mejora. ¿Qué tanto ha cambiado Six Sigma o qué tanto ha mejorado con respecto a sus inicios? Cuando uno comienza, ¿verdad? Y pues a veces el mismo entorno le saca a uno en cara su inexperiencia, ¿verdad? Uno joven tiende como a darle coraje a ese tipo de situaciones, ¿verdad? Vos estás muy joven, ¿verdad? Estás comenzando o vas a ir agarrando pues, la experiencia en el camino y pues eso definitivamente al principio uno lo golpea, le da coraje, dice, ¿por qué? ¿Verdad? Yo puedo, pero definitivamente el paso del tiempo pues va dejando una marca y una experiencia en uno. Definitivamente, si yo me voy atrás a hace 11 años cuando empecé con mis certificaciones y el tipo de proyectos que hacía en ese momento versus al tipo de proyectos o la forma en que entro con la metodología del desarrollo de los proyectos hoy en día, pues hay una gran diferencia, ¿verdad? Definitivamente los años y los proyectos y los golpes y los errores y las tortas que se jaló uno de camino, pues definitivamente le van dejando a uno marca y dice, bueno, por aquí no es, mejor enfrémosle por allá o por acá, y pues uno va refinando el uso de las herramientas y por supuesto que entonces hay un cambio radical a lo largo del tiempo. Y ya a mí me ha tocado ser coach de más de 700 personas a lo largo de estos 10 años en proyectos de mejora. Y es bien interesante porque ya uno con el paso del tiempo, ¿verdad? A veces existe ese fenómeno de que es que uno es único, especial e irrepetible,
¿verdad? Y entonces, es que nosotros somos diferentes, ¿verdad? Y es que nosotros somos diferentes, pero después de un rato uno de estar pasando por la metodología, viendo los problemas, pues empieza uno a encontrar que siempre hay como un commonality, ¿verdad? Hay una región común en la cual, pues, si uno aplica ciertos métodos de manera rígida o estructurada, ¿verdad? Al final de cuentas, pues el resultado se alcanza, y eso es mucho de lo que uno va encontrando en el camino. Okay. Cuando una persona quiere iniciarse en Six Sigma, siempre la pregunta es, ¿por dónde empiezo? ¿Cuál es la certificación que yo necesito? Porque tal vez en el mercado uno puede encontrar muchas, y es muy difícil al final escoger, y tal vez algunos piensen, deben ser certificaciones secuenciales. Yo tengo que empezar con White Belt, luego con Yellow, pero más bien esto cambia. Esto es diferente. La toma de la decisión de cuál certificación yo necesito está supeditada, está definida por ciertas condiciones. Cassandra, ¿usted nos podría hablar un poco sobre qué condiciones influyen a la hora de tomar la decisión de cuál certificación de Six Sigma tomar? Sí, claro, claro. De hecho, bueno, primero quisiera mencionar algo de lo que estaba comentando Javier. Cuando uno está empezando y está joven, definitivamente se siente como abrumado. Si se sienta en una clase y hay un montón de gerentes y profesionales senior y etcétera, y uno está nuevito, recién salido de la universidad. Yo sí quiero mencionar aquí que no hay que asustarse, hay que tirarse, hay que contagiarse y adentrarse en todo esto y no tener ese miedo. Yo lo tenía, pero gracias a Dios y a mis compañeros definitivamente se me fue quitando y aquí estoy, ¿verdad? Entonces eso es muy importante mencionarlo y creo que es casi que el primer paso para poder tomar la decisión de cuál certificación es en la que yo me quiero especializar, con la que quiero empezar. Ahora sí, cuando yo empecé Green Belt, definitivamente fue la decisión correcta. Creo que le agregaba mucho valor a mi carrera, que en ese caso era Ingeniería en Producción Industrial. Yo lo necesitaba, creo que me cambió completamente la manera de pensar, mucho más allá de pensar en que la estadística era lo que yo creía, sino que ir más allá y realmente entenderla para poder aplicarla, porque definitivamente es eso. No es leerme todo un libro o saber cómo usar una herramienta, sino que más bien es cómo la puedo aplicar. Entonces, Green Belt definitivamente es un primer paso realmente muy importante. Sin embargo, para ese entonces, creo que yo no conocía mucho lo que era Yellow Belt, y luego cuando más bien fui instructora a Yellow Belt, me di cuenta que Yellow Belt tiene una palabra importantísima, y es que nos permite adentrarnos en todo esto. La mayoría de alumnos que he tenido, lo que llegan como a ver qué es, a entender ¿qué es esto? ¿Cómo puedo yo relacionarme con esto? Le tengo miedo todavía un poquito a la estadística. Entonces, ¿es Yellow Belt de ese momento? ¿Es certificación? La respuesta es sí, porque Yellow Belt le permite a uno como adentrarse y poder iniciar este camino. Definitivamente, ya después, cuando estamos hablando de Black Belt, pues ya es un poco más experto, mucho más experto en estadística, y pues ni qué decir de Master Black Belt, que es pues un líder en Six Sigma. Entonces, no necesariamente quieren orden, eso es importante, a lo que estaba mencionando Ariel, no necesariamente, pero sí hay que tener claro que cada uno me va a dar un resultado ligeramente diferente, y sí puedo decir que una manera excelente de empezar, pues definitivamente es con Yellow Belt o Green Belt. Muy bien. Ey Barrientos en los comentarios nos pregunta si es requisito ser colegiado o bien bachiller para certificarse. Tal vez Franklin nos pueda ayudar con la respuesta a esta consulta. Sí, claro. Con respecto a la pregunta, es importante analizar cuál es la certificación que vas a seleccionar. Una cosa importante que muchas veces la gente tiene como duda es, tengo que empezar en orden, tengo que empezar por un White Belt, después un Yellow Belt, después un Green Belt, después un Black Belt y después un Master Black Belt, que son las opciones que uno tiene. Pues no necesariamente. Casi que prácticamente la única certificación de todas esas que les dije que pide que tengas una previa es la Master Black Belt, porque sí tienes que ser Black Belt para ser Master Black Belt. Pero las otras demás se enfocan más que todo en tu experiencia profesional o en tu experiencia laboral, inclusive. Por ejemplo, un Green Belt y un Yellow Belt no te exige tener un grado académico universitario o estar colegiado
al Colegio de Ingenieros o al Colegio de Ciencias Económicas para poder optar por esas 2 certificaciones. Entonces, respondiendo a la pregunta de Barrientos, no lo necesitas necesariamente. Si vos apostás por un Yellow Belt o por un Green Belt, basta con que estés trabajando, ojalá que estés familiarizada, tu trabajo te haga tener que utilizar conceptos del cuerpo de conocimientos de Yellow Belt o de Green Belt, y por ahí puedes empezar muy bien. Diferenciando un poco, White Belt es un approach muy básico, muy básico, y generalmente por el tipo de trabajo en el que uno está, las recomendaciones se enfocan a Yellow Belts y a Green Belts. Y si ya estás siendo un profesional más consolidado, podrías considerar un Black Belt, que ahí sí es importante ya ser profesional. Aunque también, si vemos, hay una cuestión ahí que a través de la cantidad de años de experiencia profesional que uno tiene, también se puede optar por la Black Belt más una cantidad de proyectos realizados. Muy bien, gracias Franklin. Hay otra consulta de Javier Montero, tal vez aquí nos pueda ayudar don Javier González. Dice, ¿qué entes internacionales certificadores son los más reconocidos para la industria en Costa Rica? Claro, el ente a nivel internacional, digamos que es más reconocido para el tema de certificaciones profesionales en las áreas de calidad y mejora continua, que es parte de lo que estamos hablando acá, es el American Society for Quality, el ASQ, ¿verdad? Del cual pues nosotros pues somos un service provider, ¿verdad? Es decir, nosotros pues estamos con una licencia para poder realmente representar a la American Society for Quality para todo Centroamérica, y definitivamente pues es el ente más reconocido. Hay otros entes que también pues se han convertido en entes certificadores, pero por lo menos hasta el momento pues ninguno ha tenido el nivel de reconocimiento a nivel internacional que tiene el ASQ, con sede en Milwaukee, y que tiene pues más de 50 años de estar en estos temas de la calidad, la mejora y demás, agrupando, ¿verdad?, a las mejores cabezas del mundo, definiendo, bueno, cuáles son las mejores prácticas en calidad, cuáles son las mejores prácticas en mejora continua, y en cada una de las áreas del conocimiento, pues donde se han venido emitiendo las certificaciones. Javier, una gran mayoría de los gurús de calidad han sido miembros de ASQ, ¿verdad? Completamente, exacto. Y pues eso es lo que estamos aquí, digamos, hablando, ¿verdad? Y cuando ahora planteabas el tema de los niveles de certificación, la gran pregunta es, ¿cuál es mi rol hoy y cuál espero yo sea mi rol mañana? ¿Verdad? ¿Cuál es mi plan de carrera? ¿Cuál es mi plan de desarrollo personal y profesional? Pero también dónde estoy hoy, ¿verdad? Entonces, hoy estoy arrancando en mi carrera profesional, realmente todavía no tengo mucha experiencia y quiero empezar a entender, y en mi empresa o donde yo quiero trabajar sé que funciona Six Sigma y quiero por lo menos ser un miembro efectivo de un equipo de proyecto, pues eso es lo que hace un Yellow Belt. Ya tengo a cargo un proceso, ¿verdad? Estoy como supervisor o como líder de un equipo de trabajo en el cual pues yo tengo que hacer frente a una serie de indicadores, ¿verdad? Tengo que dar cuentas a mis jefes y demás sobre una serie de indicadores que los tengo que cumplir. Pues al final de cuentas eso es lo que me ayuda a Green Belt, ¿verdad? Donde pues se plantea que tenga yo al menos 3 años de experiencia laboral, no necesariamente profesional, sino 3 años de experiencia laboral. Y pues un Green Belt es una persona que va a liderar proyectos de mejora como parte de su jornada, pero no necesariamente su rol es únicamente hacer proyectos de mejora. Pero si dentro de mi plan de carrera es que yo pues quiero asumir una posición dentro de la organización en la cual pues me voy a dedicar a tiempo completo a desarrollar mejoras, es decir, mi rol en la organización es mejorar procesos, pues eso es lo que hace un Black Belt, ¿verdad? Donde necesito al menos 3 años de experiencia y pues poder dedicarme realmente al desarrollo de iniciativas de mejora. Y como decía ahora Cassandra y Franklin, pues ya un Master Black Belt es esa persona que es el líder en Six Sigma de una organización. Por lo tanto, pues una organización más o menos va a requerir un Black Belt por cada 100 empleados y va a requerir tal vez un Master Black Belt por organización cuando el crecimiento ha sido tal que ya necesitamos agruparlos frente a un líder que vea la parte estratégica del desarrollo de la excelencia y la mejora en la organización, ¿verdad? Entonces, por supuesto, el
el abanico se va cerrando conforme vamos subiendo en los niveles de certificación y cada una pues lo que requiere es más especialización que la anterior. Exacto. Y Ariel, algo que quería mencionarte acá es sí. que una pregunta que yo he escuchado mucho y que la verdad me gusta mucho contestar es que la gente pregunta, ok, yo voy a reuniones, yo quiero hablar el mismo idioma que me están hablando los demás, que si las personas me están diciendo, ok, tal herramienta yo tal vez la escuché, tal vez la sé cuál es, pero yo quiero aplicarla, yo quiero ser yo el que puede proponer utilizarla en un proyecto. Entonces, esa pregunta es súper importante porque a veces uno se siente medio perdido, principalmente al principio. Quiero enfatizar en eso, principalmente al principio uno dice, bueno, sí, yo la vi, yo la estudié, a mí me evaluaron en un examen, pero quiero ser el que propone esa herramienta o esa metodología para, pues, para llegar a un proyecto, ¿verdad? Entonces, es bien común recibir esa pregunta. Claro, y es más chido aplicarlo uno porque ya uno no sabe la teoría, sino que ya tiene experiencia práctica y uno sabe que le está dando resultado a una empresa, que la empresa ha mejorado gracias a la implementación que uno ha trabajado. Que está agregando valor. Exactamente, esa es la palabra clave de Seis Sigma, agregar valor. Diana Luna nos pregunta si estas certificaciones son solo locales o internacionales, que es un poco lo que hablaba Javier en la parte de ASQ, que es... Bueno, excelente certificador, usted puede sacar perfectamente las certificaciones a nivel internacional con ellos y con PXS también está la parte de, por ejemplo, con el Green Belt de obtener la certificación a nivel nacional. Y don Roberto pregunta cuáles son los principales errores al implementar un proyecto de Six Sigma. Tal vez ahí Franklin nos puede ayudar con esa pregunta. Okay. Muchas gracias por la pregunta, Roberto. Principales errores al implementar un proyecto Six Sigma, te puedo comentar que hay muchísimos, ¿verdad? Sin embargo, hay que entender varias cosas. Lo primero, esto es una curva de aprendizaje. Entonces, los primeros proyectos generalmente van a ser como el primer carro que uno tuvo cuando aprendió a manejar. Es el carro que se llevó todas las tortas y todos los accidentes y todo. Ya usted, después de su segundo o tercer carro, usted dice, ya no lo golpeo tanto como antes, ya el carrito mío se defiende mejor. Los proyectos son iguales, uno los va mejorando su gestión de proyectos conforme va generando experiencia. Pero errores muy comunes que se dan muchas veces es una pobre identificación del problema. Algo que uno tiene que tener muy claro cuando arranca un proyecto Six Sigma es si tenemos un problema de negocio. Muchas veces, para saber si uno tiene un problema de negocio, sí o no, depende de datos. En muchas ocasiones hay un consenso general de una gerencia de que ahí está el problema, pero no se ha cuantificado de una forma objetiva. Entonces, si yo llego y empiezo a hacer ese proyecto y no he validado evidentemente que existe ese problema como tal, podrías darte una desagradable sorpresa cuando estés ya avanzando en las etapas del DMAIC y te das cuenta que realmente lo que estabas era ante una situación fortuita o ante una cuestión de percepción y no realmente ante un problema de negocio. Problema, pobre definición de problema. Muchas veces también, cuando uno está en las etapas de medición, necesitas tener seguridad con respecto a las cosas que vas a tener que medir para más adelante en la etapa de analyze, saber cuáles son causal raíces y cuáles son no. Si usted divorcia la medición de la identificación de causal raíces, el plan de acción posiblemente que vaya a proponer vaya a ser muy pobre. Entonces, uno siempre tiene que tratar de generar este hilo vinculante entre medición de críticos de calidad en Measure y definición de causas raíces en Improve, en Analyze, para que en Improve, cuando usted haga la implementación, eso le permite a usted atacar causa raíz y solucionar el problema que está haciendo. Muchas veces, errores que pasan es que empezamos a hacer Measure sin tomar en cuenta cuáles son los críticos para la calidad. Empezamos a hacer Analyze, identificación de causas raíces, olvidándonos las estadísticas que ya tenemos en Measure. Y lo hacemos con una tormenta de ideas con la gente y nos olvidamos de darle ese aterrizaje a cada causa raíz con respecto a su estadística. O nos olvidamos en Improve de plantear acciones de mejora que ataquen a cada causa raíz. Acuérdense de esto, ningún médico le receta medicina sin saber cuál es la enfermedad. Para que usted recete acciones de mejora en Improve, tiene que estar claros cuáles son las causas raíces
y las causal raíces solo se pueden saber si usted hizo un ejercicio claro y robusto de medición estadística durante su etapa de measure. Hay más cosas, pero esas son posiblemente una de las más comunes. Complementando a Frank, yo quisiera agregar uno. Perdón, eso es lo que yo llamaría el efecto mejenguero, ¿verdad? El efecto mejenguero del que desde que arranca el proyecto ya sabe lo que quiere que sea la solución y termina no dejándose llevar por la metodología, ¿verdad? Entonces, ¿qué encuentra uno? ¿Verdad? Que cuando de repente aparece algún participante de nuestras certificaciones, donde desde el día uno dice, profe, es que yo lo que quiero es implementar esto, ¿verdad? Y entonces voy a hacer mi proyecto 6 Sigma para implementar esto, ¿verdad? La respuesta es si usted sabe lo que tiene que implementar, ¿para qué va a ir a hacer un proyecto 6 Sigma? Usted va a ir a hacer el proyecto 6 Sigma porque todavía no tiene idea cuál es la causa raíz de su problema y por lo tanto necesita toda una metodología de trabajo para identificar esa causa raíz y por lo tanto implementar una solución. Pero entonces, cuando usted del día uno ya sabe lo que quiere hacer y quiere forzar la metodología para que le diga, ¿verdad? Un sesgo de confirmación, ¿verdad? Ya yo sabía lo que quería y lo que hago es demostrarle a la gerencia y demás que eso es lo que había que hacer porque eso es lo que yo quiero hacer. Esos son proyectos que son un fracaso rotundo. Porque cuando ya vamos a llegar al final de Analyze y entrar en Proof y donde presentan un plan de acción, lo primero que uno dice es, bueno, ¿dónde está la evidencia? ¿Dónde están los datos? ¿Dónde está el sustento para que usted diga que ese plan de acción va a atacar la causa raíz de lo que usted identificó como problema en su fase de definición? Exacto. Y definitivamente ahí sufren porque no logran cerrar el loop, y al no cerrar el loop, el proyecto termina fracasando. Y en la gran mayoría de las ocasiones, lo que pensaron desde el inicio que tenía que ser la solución, no termina siendo la solución, lo que hacen es gastar recursos, gastar tiempo, para ahora sí devolverse a fase de medir y hacer lo que hay que hacer. Exacto. ¿Cassandra? Sí, quería agregar que un error también común es que una vez que se implementa la mejora y empiezo a ver resultados, como que lo suelto ahí. Entonces empiezo a decir, ya, listo, lo estoy logrando y empiezo a ver resultados y también gerencia está contento porque empiezo a ver resultados y se me olvida la última fase, que es la fase de control. Entonces me quedo ahí. ¿Por qué? Porque ahí es donde estoy viendo resultados, ahí es donde estoy contento y tengo a la gente contenta, a mi equipo de trabajo y a gerencia. Y se me olvida la última fase no se nos puede olvidar porque de ser así se nos cae la mejora, básicamente. Exacto. Sí. Y de hecho, para ir finalizando esa parte, porque ahí vi una pregunta que también nos agrega don Javier, que si hay algún tip, hablando de la alta dirección, de la gerencia, para implementar 6 Sigma. Porque a veces, como mencionaba al principio, tal vez ellos no entiendan el lenguaje técnico que utilizamos, entonces hay que aterrizarlo, más que todo con los resultados que pueden obtener. Entonces no sé si Cassandra nos puede ayudar con esa parte, que si hay algún tip para poder implementar 6 Sigma en la alta dirección. Bueno, y yo con gusto complemento también. Bueno, yo quisiera dar un tip muy sencillo, que es una cuestión de actitud. Si yo llego a mi gerencia a plantearle un proyecto, a plantearle una necesidad de mejora, todo está en mí. En cómo yo quiero plantearle a mi gerente a dónde quiero llegar. En cómo y en mi habilidad para poder decirle dónde estoy hoy y cuál es el problema y a dónde es que quiero estar, porque solamente esa diferencia entre dónde es que debemos estar y dónde estamos ahorita nos va a dar pues la evidencia de que hay un problema. Entonces sí quisiera enfatizar en que al final somos nosotros los que estamos vendiendo la idea, los que estamos pidiendo la gerencia, envuélvase con esto, contágiese de esto, adéntrese en estos temas. Entonces, pero si nosotros llegamos con actitud de, bueno, yo hago lo que usted me diga y bueno, está bien y lo hacemos como la empresa dice también, entonces no lo vamos a lograr. Versus pues ir con toda la actitud de hagámoslo y estudiemos y aprendamos y cómo lo podemos hacer. Entonces es una cuestión mucho de actitud. Exacto. Y Franklin, para complementar la idea de Cassandra. Sí, lo que les quería decir es 2 recomendaciones generales. Primero, empiece chiquito. Entonces, generalmente es muy valioso empezar a hacer proyectos muy focalizados, donde usted, generando resultados, pueda llegar y hablar con números, pueda llegar y hablar, diga, bueno, hicimos esto, vean, esto fue lo que logramos ahorita con los recursos que tenemos. Imagínese esto
con un apoyo decidido por parte de ustedes. Hay una máxima común en esto, y es, usted no se meta en eso si no lo apoya la gerencia. Tiene que haber un fuerte apoyo de la gerencia, y eso no lo dice este servidor, sino lo dicen los gurús de la calidad como Armand Feigenbaum o Jurand o Deming. Entonces, la cuestión básica aquí es, necesitamos ese apoyo de la gerencia. Pero ¿cómo logramos ese apoyo de la gerencia? Generalmente esto no nace por generación espontánea. Esto es una cuestión que también es de formación. En Six Sigma existe otra formación que se llama el champion. Entonces, los champions son personas cruciales dentro de la alta dirección que, entre otras cosas, apoyan los esfuerzos de Six Sigma y su despliegue. Entonces, para yo poder formar gerentes como champions, yo necesito que esos gerentes vean en el formador un par, un homólogo. Entonces, generalmente algo que sirve mucho es que la persona que les vende el modelo, que les vende la importancia de que la empresa vaya hacia Six Sigma, sea una persona que ya haya estado en esa misma silla gerencial y que ya haya tenido una experiencia de vida que le haya generado muy buenos resultados. Lo que les quiero decir con esto es que el formador de champion tiene que también ser una persona con fuerte experiencia en gerencia y que pueda hablarle de par a par, de tú a tú a ese gerente y logre hacer esa venta de la idea de la implementación de Six Sigma a la alta dirección. Para eso existen los cursos de champion y para eso es que los formadores de champion que debemos escoger sean personas muy fuertes con su experiencia a nivel gerencial. Muy bien. Voy a aprovechar, ya que conocemos mucho el trabajo que usted ha hecho en el área de Scrum, Franklin, para pasarle una pregunta de Anthony White. Dice que sí es recomendable tener un híbrido entre metodologías como Lean Six Sigma y otras ágiles como Scrum. Esa pregunta es muy bonita porque es hoy en día lo que estamos migrando, ¿verdad? Aquí hay una cosa interesantísima. Vos puedes integrar el marco de trabajo Scrum dentro de Six Sigma, o también vos puedes meter Six Sigma dentro del marco de trabajo Scrum. Por ejemplo, uno perfectamente podría valorar el correr cada etapa de IMAI, definir, medir, analizar, implementar y controlar como un sprint. Entonces, hablamos de que los sprints son macroetapas, que lo que entregan son incrementos, hasta un incremento final, que es lo que espera el cliente. Cuando hablamos, por ejemplo, de una etapa como Analyze, perfectamente nosotros podemos hablar de que el Sprint Analyze lo que va a generarte es el incremento, causas raíces conocidas y validadas. Entonces, lo mismo podemos ir haciendo en cada una de las etapas. ¿Dónde potencia Scrum a Six Sigma? Lo potencia en el hecho de que facilita la planificación de los eventos dentro de las etapas. Six Sigma muchas veces tiene aspectillos que se le pueden mejorar, como por ejemplo el cumplimiento de las fechas de entregables. Scrum es muy fuerte en eso. Entonces, cuando nosotros incorporamos el concepto de Sprint y sus eventos en una etapa de un proyecto de IMAIC, lo que estamos es garantizando que los cumplimientos de las fechas en que tiene que estar la etapa de MAIC va a ser esa. Y que la orientación de la mejora, por ejemplo, un proyecto de IMAIC que generalmente se hace en la etapa controlar, el concepto de los sprints hace siempre que cuando yo cierro el sprint se haga una retrospectiva. Entonces, yo puedo hacer retrospectiva de mejora en Defined, puedo hacer retrospectiva de mejora en Measure, puedo hacer retrospectiva de mejora en Analyze, Improve y Control. ¿Eso qué le permite a usted? Le permite obtener un proyecto sumamente robusto en mejora continua. Y al final, en calidad de resultado. Entonces, sí, claro, Anthony, se puede incorporar Scrum dentro de Six Sigmas en etapas y también Six Sigmas en Scrum, porque, por ejemplo, como decía ahora Cassandra al principio, nosotros conocemos el concepto de artefactos en Scrum. Por ejemplo, nosotros sabemos que está el Sprint Kanban, el Product Backlog, esos son artefactos. Pero ¿por qué no pensamos en hacer un análisis de Pareto como otro artefacto para Scrum? ¿Por qué no pensamos en hacer una NOA, un análisis de varianza, como otro artefacto para Scrum? Entonces, cuando vemos lo que obtenemos son proyectos de Scrum que tienen no solamente los artefactos clásicos, sino tienen muchísimos artefactos que nos ayudan y facilitan a gestionar mejor el proyecto Scrum. Exacto.
Y también ahí Daniela John pregunta que si hay una ventaja entre esa certificación de Scrum sobre Six Sigma, y más que una ventaja es un complemento. Sí, es un complemento porque realmente yo siempre he dicho que todo lo que es conocimiento nunca sale sobrando. Todo lo que es conocimiento sirve. Entonces, son dos cuestiones diferentes. Cuando nosotros hablamos de proyectos basados en Six Sigma, generalmente tenemos un fuerte componente de resolver un problema o diseñar un nuevo producto, un nuevo proceso. Y cuando hablo de un proyecto basado en el marco del trabajo de Scrum, lo que estoy hablando más que todo es de una organización del trabajo en la dinámica de los sprints, ¿verdad? Y una incorporación del cliente en todas las etapas del proyecto. Entonces, realmente son cuestiones que pueden participar simbióticamente y que pueden hacer que tu proyecto sea muy robusto, muy robusto. Entonces, dicen por ahí que las estrategias puras generalmente han demostrado no ser las mejores. Haga una estrategia donde usted hace un mix entre Scrum y Six Sigma y hablamos con un café después para que vea qué bien le puede ir. Muy bien. Hay una pregunta que yo creo que Javier nos puede ayudar bastante, que menciona qué beneficios culturales obtiene alguien con una mentalidad de Six Sigma, con desarrollar la parte cognitiva con esta metodología. Definitivamente, pues yo diría, dentro de una cultura donde aporta Six Sigma, toma de decisiones basada en datos y hechos, ¿verdad? Si nosotros podemos crear el comportamiento de empezar a tomar decisiones con base en lo que nos dicen los datos y los hechos, pues vamos a tomar mucho mejor decisiones que si lo hacemos de cualquier otra forma, ¿verdad? El feeling en cualquier negocio, en cualquier entorno es importante, pero el feeling hay que validarlo, porque a veces el feeling puede estar sesgado por nuestro pasado, sesgado por situaciones y demás, ¿verdad? Entonces, el feeling tiene que ser validado. Entonces, la toma de decisiones con base en datos y hechos creo que es lo que nos puede ayudar montones Six Sigma, porque ahí es donde es fuerte Six Sigma. Que no sé, me estoy metiendo en el trabajo del facilitador, pero amarrándola con la pregunta que hace también Roberto de cómo fomentar una cultura de mejora, ¿verdad? Dentro de ese cómo fomentar la cultura de mejora en toda la organización, definitivamente que va muy amarrado a lo anterior, pues necesitamos ir un poco más allá que solo Six Sigma, ¿verdad? Y eso podría ser hasta otro webinar que organicemos más adelante, pero dando una respuesta rápida a la pregunta, uno esperaría para poder realmente generar una transformación cultural al menos 4 componentes básicos. Uno, que tiene que ver con alineamiento estratégico, es decir, estamos claros a nivel de toda la organización qué es ganar para nosotros, cómo sabemos qué es ganar. Una vez que eso lo tenemos claro, pues lo segundo es cómo comunicamos qué es ganar a los diferentes niveles, y donde el tema de la gestión visual es claro. Un tercer elemento es qué pasa si no estamos ganando, ¿verdad? ¿Qué pasa si no le estamos llegando a algún indicador, si no le estamos pudiendo cumplir con alguna estrategia? Ahí es donde cabe Six Sigma, ¿verdad? Porque es donde decimos, bueno, hay que ir a hacer mejoras, hay que ir a hacer Kaizen. ¿Qué vamos a ir a hacer para cerrar ese gap entre lo que definimos que era ganar y cómo nos está yendo hoy? Y ese loop se cierra con el aspecto gerencial, y es cómo los líderes están apoyando a la organización para ganar. El líder que no es el líder que dice lo que hay que hacer, sino el líder servidor que se pone a disposición de los equipos a definir qué necesitan ustedes para ganar. Yo estoy aquí para apoyarles a que ustedes puedan ganar. Si esos 4 elementos los tenemos claros, que vean dónde juega Six Sigma entre todo ese entorno, es donde realmente podríamos hablar de una cultura de mejora. Comparte principios de agilidad, Javier, también de lo mismo que estás diciendo, porque complementa. Así es. Y de hecho, me acuerdo de una historia que nos contó Cassandra de cuando implementó las 5 S, que es parte de la cultura. Implementar algo por primera vez y hacerlo bien hace que la gente vuelva a ver hacia el puesto de uno y diga que cómo lo hizo, yo también quiero intentarlo. Tal vez Cassandra nos pueda contar un poco sobre eso. Claro, y está alineado yo creo que con lo que decía Franklin ahora, de ir poco a poco, no pretender la primera vez un proyecto de mejora que implique que la empresa ahorre $100,000. No. Empecemos por lo primero, que son las bases. Entonces,
Sí, básicamente esa es una historia que me gusta contarle a todo el mundo y es algo tan sencillo como implementar 5S en mi estación de trabajo, en explicarle a las demás personas cómo hacerlo también en sus estaciones, en sus laboratorios, en sus áreas de trabajo. Y algo tan sencillo como eso, pues puede generar un impacto en las demás personas. Es lo que yo les decía ahora, al final, si yo soy un ejemplo de profesional de la mejora continua, por consiguiente, voy a fomentar una cultura de mejora en mis compañeros. Y voy a ir poquito a poco, no pretendo que toda la empresa o que toda la organización ya lo tenga, sino que voy a ir poquito a poco y primero con mis compañeros, luego los demás, y así voy a ir poco a poco hasta que llegue a gerencia inclusive o a niveles más altos. Exacto, es un proceso y al final cuando las cosas se hacen bien terminan convenciendo incluso, como nosotros vemos, a esas personas que tienen esa resistencia al cambio. Pero claro, es normal encontrarlo, es lo más normal, es parte del ecosistema que uno encuentra en las empresas. Hay una pregunta de Cristian Muñoz que dice que si Design Thinking versus Six Sigma o cuándo aplicar uno u otro o complementarlos. Esto, creo que tal vez un poco tomando en cuenta lo que dijo Franklin cuando hablaba de Scrum, muchas veces llegamos al punto donde es más complemento que buscar quién es mejor que otra metodología, sino es cómo podemos complementarlos para sacar lo mejor de cada uno. Tal vez Franklin nos pueda ayudar en esa parte. Este es un campo muy bonito, ¿verdad? Y pues debemos ver que Six Sigma piensa en Design Thinking como también parte de sus herramientas, de sus técnicas metodológicas. Entonces, son cuestiones más específicas de la naturaleza de tu proyecto, de qué tan familiarizado está tu equipo y el líder del proyecto con respecto al uso de la herramienta como tal. Entonces, muchas veces esto lo vemos como una apuesta que hace el equipo en función de la necesidad que tienen en el proyecto. Entonces, si usted lo utiliza, si usted lo quiere utilizar, usted está muy familiarizado y usted cree que le va a dar valor, inténtelo, dele, no hay problema. Como dice Cassandra, hay que tirarse al agua, ¿verdad? Aquí hay que entender que nada está escrito en piedra y que podemos experimentar. Y la experimentación nos genera, como se dice en la agilidad, ¿verdad? Un crecimiento que nos permite descubrir tal vez nuevas soluciones que hay veces cuando nos aferramos mucho a cierta metodología no lo tenemos. Yo le diría a Cristian que Design está dentro de Six Sigma y que si usted se siente cómodo y maneja bien la herramienta, dele adelante, no hay problema. Yo sé que Javier González también maneja mucho el tema, me gustaría también que Javier me comentara un poco esto. Y una vez podríamos amarrarlo con la consulta de John, porque creo que va por la misma línea que con lo que está estableciendo Cristian, ¿verdad? Que es también cómo integrar Lean, Six Sigma, Design Thinking, Design for Six Sigma. Mucho tiene que ver con el entorno, ¿verdad? Mucho tiene que ver con el entorno. Típicamente, ¿verdad? Cuando en una organización pues no hemos empezado un desarrollo de cultura de mejora, pues empezamos por las frutas maduras, ¿verdad? Las cosas están ahí en el piso, nada más empieza usted a tomar acciones, ¿verdad? Lo que llamamos los just do it's, usted empieza a ejecutar cosas y ya el proceso empieza a cambiar, empieza a mejorar. Llega un momento en cual de los just do it's se acaban. Es donde tenemos que entrar a empezar a aplicar mucho más herramientas, mucho más metodologías. Y como decía ahora Cassandra, la base son las herramientas Lean, ¿verdad? Entonces, donde empezamos un proceso de transformación cultural, empezamos a ver herramientas Lean como 5S, trabajo estándar, gestión visual, mapeo de la cadena de valor. Empecemos a entender nuestro entorno y empecemos a aplicar herramientas que nos empiezan a ayudar a seguir mejorando. Eso, por supuesto, también tiene un límite. Hay que seguir evolucionando. Y en ese proceso de evolución es donde empezamos a entrar a herramientas Lean avanzadas, cuando ya empezamos a hablar de flujo continuo, Pool, Kanban, TPM, que de la mano de herramientas Six Sigma empieza a tomar el grueso de las frutas, a donde están las frutas más ricas, las frutas más dulces. Y llegará un momento en el cual la única forma de poder seguir subiendo, ¿verdad? Pensando en que siempre un entorno de excelencia lo que busca es clientes contentos, empleados contentos y socios contentos, ¿verdad? Clientes con productos de altísima calidad y con muy buenos niveles de entrega, empleados con altísima moral en un entorno que realmente los rete a poder seguir creciendo, y además de eso, socios que vean, accionistas y demás, que vean rentabilidad en lo que hacen. Pues llega un momento en el cual para poder seguir dando valor a todos esos actores, a todos esos stakeholders en un entorno de una organización,
pues entramos a lo que llamamos la dimensión de diseño, donde prácticamente hay que diseñar procesos para poder generar altísimos niveles de calidad, productividad, satisfacción, y donde entonces herramientas como Design Thinking, Design for Six Sigma, innovación, ¿verdad? Es donde tienen cabida. Difícilmente una organización que comience por Design Thinking o por innovación va a poder tener un caldo de cultivo que lo pueda llevar realmente a descollar con esas herramientas si no ha trabajado las bases, ¿verdad? Entonces la base cultural comienza por otra parte y va a llegar un momento en que la evolución de la organización va a pedir esas herramientas para poder realmente seguir dando resultados. Javier, y es muy importante el hecho de que tanto Lean como Six Sigma persiguen el mismo fin, que es la mejora continua. Entonces, por ejemplo, en estrategias de negociación es muy común que para facilitar el proceso de negociación, ambas partes visualicen puntos en común que son de interés a ambas partes. Aquí estamos hablando que Lean y Six Sigma buscan lo mismo, mejora continua. Entonces, claro, ahí está un punto en común de integración que facilitaría este proceso que John nos está preguntando. Exactamente. Y para finalizar, algo que hemos visto, y ahí tal vez nos puede ayudar Cassandra, cuando un proyecto de mejora lleva todo su proceso, se implementa, hay una mejora y todo, pero después de un tiempo todo se cae, todo vuelve a su estado inicial. ¿Por qué es que sucede esto, Cassandra? Bueno, creo que acá voy a mencionar dos puntos. Uno que ya mencionaron mis compañeros y otro que ya yo había mencionado también. El primero es si las soluciones que habíamos propuesto no necesariamente atacan la causa raíz. Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? No vamos a poder corregir la causa raíz. Y entonces vamos a llegar a ese punto donde puede ser que el conjunto de soluciones que planteamos inicialmente funcionen. Ok, empezamos a ver resultados, ahí vamos, pero no necesariamente atacaron la causa raíz. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no vamos a lograr el resultado que estábamos buscando. Eso primero. Y segundo, que es lo que yo había mencionado antes, la etapa de control. Porque yo puedo implementar, puedo empezar a ver resultados, pero si yo no planteo una etapa de control, la mejora se me cae. Entonces, mensaje que yo siempre menciono es no olvidemos la C del DMAIC. No la olvidemos, porque es la clave para que no se nos caigan esos resultados. Entonces, creo que esos dos son los que principalmente van a hacer que un resultado no sea sostenible en el tiempo. Exacto, la C de control, controlar, sostener la mejora en el tiempo y evitar volver al estado inicial, sino al final sería una pérdida de recursos, de tiempo, pérdida en todo aspecto. Y entender tal vez, Ariel, ahí que hacer eso no es fácil. Es decir, la fuerza de la inercia, ¿verdad? Cambiar un paradigma mental, cambiar una estructura mental, es de las cosas más difíciles de hacer, ¿verdad? Entonces, lo natural es que todo el mundo quiera regresarse a donde estaba antes, porque es donde ya la conexión neural ha dicho que es el camino a seguir. Por lo tanto, transformar un comportamiento es de las cosas más difíciles de hacer y requieren de muchísima constancia, propósito, y además de eso poner en su lugar los sistemas adecuados que permitan que esa sea la nueva realidad y que no haya forma de devolverse, ¿verdad? Entonces, cuando hay camino para poderse devolver, lo natural va a ser devolverse, y más bien lo no natural es tener que volver a crear un nuevo camino neural, y por eso es que lo difícil es sostener una mejora, no es lo fácil. Y una cosa también, Ariel, si me lo permitís, es, vean, muchas veces uno llega a la etapa de implementación a crear un plan de acción, y en ese plan de acción uno tiene una idea ya preconcebida de cuál va a ser la estrella de ese plan de acción. Si usted ha hecho un buen proceso de análisis de causa raíz, posiblemente esa estrella, ese plan de acción, le va a dar muy buenos resultados. Pero muchas veces esto es como ser medio agricultor. Para que esa planta crezca fuerte, crezca bien, usted no solamente tiene que sembrarla, usted tiene que abonarla, tiene que regarla, tiene que darle buena luz de sol. Entonces, una buena solución que permite sostenibilidad en el tiempo en proyectos de DMAIC es que ese plan de acción y lo que usted conceptualice durante control como acciones de sistematización o de sostenibilidad
estén creadas, estén definidas, estén diseñadas y sean implementadas. Usted llega y dice, bueno, vamos a implementar un sistema de indicadores y es lo que estamos necesitando, está la estrella del plan de acción, ok, sistema de indicadores, pero ya se preocupó por actualizar los procedimientos donde diga cómo se tienen que aplicar ese sistema de indicadores. Ya capacitó a la gente que va a tener que aplicar el sistema de indicadores. Entonces, esas son las acciones de sistematización que complementa su gran idea, que si usted no lo hace, la plantica no va a tener riego y se le va a morir. Entonces, es muy importante ese tipo de cosas. Claro, y una planta con mucho potencial. Y claro, no tiene a veces unas super ideas, pero las ideas tienen que acompañarse, se tienen que complementar. Por eso, un plan de acción bueno tiene que ser muy en la línea de las causas raíces, pero también muy integral y muy sistemático, muy en la línea de lo que nos decía Cassandra. Y para ir finalizando, tal vez si cada uno nos pudiera dar un consejo para esas personas que van a dar ya su primer paso, que dicen, ok, voy a ir a Yellow o voy a ir a Green, quiero enfocarme, este es mi proyecto, esta es la idea de mejora que yo quiero tener. ¿Qué consejo le darían ustedes para ese primer paso? Cassandra. Bueno, yo quisiera dar el siguiente consejo. Vaya poco a poco, eso es lo primero, no se tire a matar, ¿verdad? Es poco a poco, es paso a paso. Y lo segundo que me gustaría agregar, creo que es mucho también de la línea de pensamiento que tenemos todos nosotros, y es que hay que ser humilde y hay que reconocer cuando tal vez me toque devolver un poquito. Ahorita decía Javier al puro principio, ¿qué pasa si yo llego a la fase de medición y me doy cuenta de que no era como yo decía? Al final no era la herramienta que yo decía. Entonces me tengo que devolver a establecer nuevamente y a definir cuál es mi problema, que es lo que decía Franklin también al principio. Bueno, pues eso lo hago entendiendo que mi proceso va poco a poco y que si quiero ser un profesional de la mejora continua, pues yo también soy parte de ese ciclo de la mejora continua, donde voy mejorando hasta llegar a ese punto. Y muy importante, hay que tirarse al agua. Esto es de tirarse al agua. Si ya tomaron la decisión de llevar Yellow, Green o Black o la certificación que sea, bueno, sigan, no lo dejen botado. Muy bien. Franklin. Bueno, pues pienso que una de las cosas más importantes es creérsela. O sea, entonces, ya terminé la certificación, ya estoy en la empresa y hay que creérsela. Usted tiene que entender de que llegó a algo que realmente debería enfocarse a cambiar su estilo de vida. Debe ser algo que sea una forma de ser, que sea una forma de actuar constante en su día a día profesional. Usted tiene que usar las herramientas, tiene que pensar en función de Six Sigma, tiene que analizar la variabilidad. Aquí no aplica aquello que decíamos en la U, que curso ganado, curso olvidado. Aquí aplica de que usted llega a utilizar todos esos conocimientos de una forma práctica y que su día a día le exige usar esos conocimientos. Entonces, créasela, porque aquí hay dos caminos. El camino de sacar otro título y ponerlo en el currículum y decir que sos Green Belt, y el camino que realmente es el que tu organización te reconozca como un Green Belt. Y si sos un Green Belt, sos una persona que es reconocida por hacer con excelencia las cosas, que llega puntualmente a las reuniones, que sos el gurú técnico, que es el que le podemos preguntar las dudas que tenemos sobre estadísticas, sobre cosas que son muy valiosas y que sobre todo que le genera resultados a la organización. Entonces, mi consejo... Y que si no sabe, va a preguntar. Exactamente, y que si no sabe, va a preguntar porque nadie nace aprendido y en esto hay muchas cosas que uno constantemente está aprendiendo. Pero mi consejo, Ariel, es créasela. No deje el cartón en el currículum, úselo. Exacto. Javier. Muy de la mano de lo que planteaba Cassandra, y que es una frase famosa de Shingeo Shingo. Shingo decía que muchas veces le llegaban gerentes de diferentes organizaciones a preguntarle que no estaban seguros si era el momento para empezar a hacer mejora, porque no tenían tiempo. Y la respuesta un poco concha de Shingo era: vea, usted va a tener tiempo cuando la empresa quiebre o cuando usted se muera. Entonces, ¿cuándo es el mejor momento de empezar a hacer mejoras? Hoy, porque todos los días podemos hacer las cosas más rápidas, más baratas y más eficientes.
pero tiene que ser hoy. Y en contextos en los que estamos en este momento a nivel mundial, donde pues se avecinan crisis económicas a nivel del mundo y demás, pues ¿qué asegura la sostenibilidad de las organizaciones? Pues el poderse reinventar rápidamente, el poderse volver mucho más eficientes, buscar dónde están las economías en todos sus procesos. Todos tenemos oportunidad de buscar ahorros y buscar dónde nos podemos hacer más rápidos, más eficientes, más baratos. Y pues las metodologías como Six Sigma pueden ser un puente para poder mantener la sostenibilidad en tiempos difíciles como los que estamos viviendo. Exacto. La mejora continua no es un asunto a sacrificar en tiempos de crisis, al contrario, es un asunto el cual podemos más bien darle enfoque o prioridad en las empresas. Creo que independientemente si usted trabaja, de las personas que nos están viendo, en una empresa de dispositivos médicos, en la parte de manufactura, en la parte, puede ser incluso hasta una universidad, en el área de TI, usted puede perfectamente implementar Six Sigma. Six Sigma tiene esa versatilidad y usted de camino puede encontrar muchos aspectos técnicos que pueden ser diferentes con respecto al primer, al documento que usted tenía en la certificación. ¿Qué pasa si mis datos no son normales? Bueno, tiene estadística no paramétrica. ¿Qué pasa si encuentro una situación donde necesito aplicar más herramientas Lean? Está lo que es la empresa visual. Hay mucho de dónde escoger. No es un asunto de usar todas, es escoger, como decía Cassandra, cuál es la que yo necesito. Y más bien le agradezco a ustedes tres por el tiempo sacado para que pudiéramos hablar sobre este tema que es bastante importante, que es una prioridad. En estos tiempos no se puede omitir la excelencia, no se puede omitir la mejora continua. No es un asunto a dejar al lado, no es un asunto para después de la crisis, no. Es un asunto, como decía Javier, hoy. Hoy es el día en el cual podemos hacer las cosas mejor. Y como él hacía el enfoque, no es solo hacerlas más rápidas y más baratas, sino con calidad, hacerlas de manera excelente. Y también agradecemos a todas las personas que estuvieron con nosotros en esta transmisión. Hay personas de México, Perú, fue bastante la cantidad de gente que estuvo interactuando y estamos muy agradecidos con esa parte. Y los invitamos a que estén al tanto de nuestras próximas entregas. Muchas gracias, Cassandra, Javier, Franklin, por el tiempo y nos vemos en una próxima entrega de PXS. Con mucho gusto. Luego. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego.